Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí con ustedes para siempre llevar la palabra de Dios a todos aquellos que todavía no le conocen, ¿verdad? Y también para los que sabemos del Señor, es muy importante estar siempre en esa disposición de poder así recibir el consejo y la palabra del Señor. Vamos a hacer una breve oración antes que nada, y que podamos así nosotros recibir la dirección de su Santo Espíritu, que es el que nos guía a través de estas escrituras, ¿verdad? Es lo que el Señor nos ha dejado escrito en ellas. Vamos a darle gracias al Señor, Padre, que estás en los cielos. Gracias te damos en este momento, Señor, porque me das la bendición de poder estar delante de nuestros oyentes en esta ocasión. Padre mío, te pido que tú me des la dirección, Señor, la sabiduría, para que podamos llevar, Señor, este mensaje a todos aquellos que lo necesiten, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques y que puedas bendecir, Señor, aquellos que recibiesen, Señor, esta palabra, Señor, de verdad y de justicia, Padre mío. Esperamos que, Dios mío, tu palabra cumpla los propósitos para los cuales ha sido enviada, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para gloria de su nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias, si la tienen, y si no, pues solamente escuchen. Y vamos a buscar el Salmo. Siempre estamos en el libro de los Salmos, y en esta ocasión vamos a predicar en el libro de los Salmos siempre, y en el Salmo en el capítulo número 21. Salmo 121 y del verso 1 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Una vez más, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios. Cuando David fue ungido para ser rey de Israel, él aún era un joven, era un adolescente todavía. Cuando Dios envió al profeta Samuel para que buscara el sustituto de, en ese entonces era el rey Saúl. Así fue como llegó a la casa de Isaí, una familia con muchos hijos, varios hijos. Y el profeta Samuel buscó en ellos que tuviesen las características que Dios le había dado a Samuel para decir. Y él les dice, cuando Isaí le muestra a sus hijos, le pregunta si no tiene más hijos, porque Dios en cada hijo que le presentaba le decía, no es este, no es este, no es este. Así fue como él le llegó a decir, ¿tienes algún otro hijo? Y él le dice, sí, tengo uno. Él está pastoreando las ovejas, es el menor de todos. Así fue como él le dice, mándalo a traer. Y envía por él, lo traen, y sí, era un joven un adolescente. Quizás unos 16 años a lo mucho. Y cuando lo ve, le dice al Señor, este es. Y allí el profeta Samuel viene y derrama sobre él ellos cargaban el aceite en una cosa así como de cuero, y se lo derrama sobre su cabeza a David, y de ahí él le dice que Dios lo ha elegido para ser rey de Israel. Pero lo sorprendente que se ve en esto es que aún Israel tenía a Saúl como rey. Pero ¿por qué razón Dios buscó a David, a este joven? ¿Por qué? Porque Saúl fue un hombre que nunca hizo la voluntad del Señor. Él siempre se extravió de lo que Dios quería hacer en la nación de Israel. Siempre cuando Dios quería hacer algo y le decía a Saúl que lo hiciera de determinada manera, Saúl venía y lo hacía de otra forma.
Y esas desobediencias fueron las que llevaron a decidir este cambio ahora de personas para que gobernaran Israel. Ahora sucedía algo, que David era desconocido. David nadie lo conocía hasta ese momento. Ni la familia de Isaí, no lo conocían. Sus hermanos sí estaban en el ejército de Saúl, el ejército de Israel. Y ellos sí estaban ahí, pero tampoco eran grandes conocidos. Ahora, Dios, para que David se diese a conocer al pueblo y que lo conocieran, hizo algo. Y eso fue en una ocasión en que el ejército de Israel estaba peleando con los filisteos. Y ahí salía un hombre, un gigante. Un hombre que los pasó retando por casi 40 días. Y diciéndoles que saliera un hombre valiente para enfrentarse con ellos. Y así fue como David, en una ocasión que su padre lo manda a que le lleve el alimento a sus hermanos que estaban en el ejército, él escucha y ve y pregunta, oye, ¿y ese hombre por qué les está hablando así? Y ya le dicen los hermanos lo que pedía ese hombre, que quería un hombre valiente que se enfrentara a él, y el que lo venciera, pues iban a ganar. Ya iban a ser entregados, tanto si ganaba Goliat, el ejército de Israel, y si ganaba el que se enfrentaba a Goliat, entonces el ejército de Filistea, se iban a ser entregados. De esa forma es como David comienza a sentir ese llamado de Dios en su corazón, y le dice así: yo voy a ir, yo voy a pelear contra ese incircunciso que está haciendo ahí, desafiando a los escuadrones del Dios vivo. O sea, David sí tenía esa ¿cómo podría decirles? Esa seguridad de que Dios lo estaba acompañando, que Dios estaba con él. Y él le dice a Saúl: déjame ir a mí. Pues imagínense, un joven de 16, cuando lo ve Saúl, le dice: oye, que tú eres un muchacho todavía. Porque para pelear pues con un hombre así como del tamaño que era Goliat, que era un gigante, según la palabra de Dios dice que medía 6 codos, pues era un hombre alto. Y él le dice: no importa, yo lo voy a enfrentar. Yo ya me he enfrentado a leones, a osos, y los he matado cuando ellos han querido quitarme una ovejita. Y así es como ellos deciden, y que él va. Y David se presenta ante Goliat. Fíjese, David se presenta con una onda y unas piedrecitas, 5 piedrecitas que echó en su matatillo que él andaba. Amén. Y cuando lo ve Goliat venir, le dice: oye, que yo soy un perro para que tú vengas conmigo con un palo, porque él cargaba el cayado también. Los pastores usaban un cayado, que es el que usan para ir guiando las ovejas. Que vienes contra mí con un palo, le dice. Y ahí la historia, hermano. Se desarrolla la situación esa, y lo que sucedió es que David vence a Goliat. Cuando él llega y le dice: yo vengo, tú vienes contra mí, le dice, con espadas y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y empieza y agarra esa onda, mi hermano, y con la mano de Dios, porque no era la mano de él, la verdad, y se la ensalta aquí en la parte del frente de su frente. Amén. Y ahí cae el famoso Goliat. Viene David, corta su cabeza y se la lleva al rey. Aquí está. Desde ahí, Dios hizo que a través de eso, de esa batalla que fue a hacer David, un desconocido, pero que ya había sido ungido como rey, él ahora fuera conocido por todo Israel. Y cuando él venía de esa batalla, ya las mujeres de Israel dice que cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces entró en Saúl un odio en contra de David. De ahí en adelante, hermano, comenzó la persecución a muerte de parte de Saúl en contra de David, sin ningún acecho. O sea, sin David hacerle nada a él empezó a sentir ese odio en contra de David. Y esto a David lo llevó, hermano, a vagar. Él tuvo, durante el tiempo que tuvo la cierta relación que mantuvo después de esa batalla con Saúl, logró conocer a algunas personas allegadas a Saúl, ¿verdad?
Pero no hallaba él confianza en estas personas. Y David comenzó a huir, comenzó a esconderse en cuevas. Y Saúl buscándolo a muerte, porque él quería matarlo, porque él sabía que ya Dios lo había elegido. Saúl hasta ese momento no sabía que él había ya sido elegido por Dios para ser rey de Israel. Él sospechaba que David iba tras eso, sin saberlo. Pero en él se creó ese odio de querer matar, de quererlo destruir. Pero como Dios estaba de parte de David, siempre halló refugio. Siempre se escondía, siempre hallaba donde él poder evadir las veces que David Saúl lo quiso matar. Y en una ocasión él, estando cerca de Saúl, dice que en su locura, porque cuando ya Dios desechó a este rey, le vino un espíritu, dice, que lo perturbaba. Le llegó un espíritu a este Saúl que lo usaba, y en una ocasión dice que tomó una lanza y se la quiso sembrar al pobre de David, sin hacer nada. Él cantando estaba con su arpa, porque él le tocaba el arpa a él para que le pasara eso. Y en esa ocasión le tira eso. Desde ahí para adelante David lo que hace es dejó salir huyendo de ahí, porque él ve que sus intenciones es matarlo. Pero como Dios lo guardó, a Dios lo perseveraba siempre, lo preservó siempre. Le digo todo esto, hermano y amigo, porque se deja ver cómo el hombre, sin temor de Dios, siempre quiere ver la destrucción de su prójimo. Siempre buscan hacerle mal a su prójimo, a su compañero de trabajo, a su compañero de vida, a sus amigos, a cualquier familiar. Siempre el hombre que no tiene temor de Dios, él siempre va a querer hacerle daño a las personas. Y David se enfrentó a esa realidad. Para llegar a ser rey, David le tocó que sufrir esa persecución. Pero Dios siempre estaba de su lado. Cuando llega el momento en que ya David se siente como abatido, porque como seres humanos que somos, llega su momento en que a veces uno se siente preocupado, ¿verdad? Esta es carne y quieras o no, uno siempre siente los temores. Como nuestro Señor Jesucristo, él sintió temor antes de ir a la muerte. Por eso le ora a su Padre y le dice, si es posible, pasa este cáliz de mí. No lo quería tomar, pero hágase, le dice el Señor, conforme a tu voluntad. O sea, tuvo temor. Entonces el temor le llegó a David. Y David entonces llegó y buscó un lugar, una cueva, y ahí estuvo un tiempo donde llegaron casi 400 personas. Personas quebradas, personas que tenían todo tipo de problemas, pero esos se hicieron amigos de él allí. Ahí estuvo David con ellos. Pero David, él esperaba encontrar algo mejor, un apoyo, pero no lo podía encontrar en las personas. Como le digo, conoció al hijo de Saúl, que era Jonatán. Era un gran amigo de Saúl, de David, perdón. Sin embargo, David, su confianza, fíjese, a pesar de que ahí se ve que él estaba preocupado, porque en este salmo se deja ver. Él se hace la pregunta y dice, aquí dice, alzaré mis ojos a los montes. Cuando él ve que todo a su alrededor solo son problemas y que no hay en quién confiar, él dice, alzaré mis ojos a los montes. Mejor voy a alzar mis ojos al cielo. Porque allí David se acordó de los momentos cuando Dios lo sacó de tribulaciones grandes, cuando él era pastor. Él recordó lo que Dios había hecho. Cuando él se enfrentó al oso, dice, cuando él se enfrentó a los leones, hermano. Eso no es fácil para ningún hombre, por muy fuerte y fortachón que este sea. Nunca alguien va a pelear con un oso y lo va a matar. Todo lo contrario, es viendo un oso y todo el mundo a correr. Más aún viendo a un león. Usted sabe que el león le gusta la carne, ¿verdad? Y el león tenga hambre y mira una persona y quiere devorarlo, lo devora. Pero ahí se acuerda David que hay alguien que sí le puede ayudar en esa angustia. Hay alguien que sí lo puede sacar de eso. Y él se recuerda de eso, hace memoria de todo eso. Y él dice, mejor alzo mis ojos a los montes. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos nada más en las ayudas que tenemos a nuestro alrededor.
A veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles que en la vida nos tenemos que enfrentar, problemas, dificultades, no recurrimos a la búsqueda de Dios, sino que lo que hacemos es empezar a tocar puertas humanas, empezar a tocar a algún familiar, empezar a tocar a alguna persona de poder, porque dice, este le va a ayudar. Y termina que al final esa persona ¿cómo le podría decir? No le ayuda. No le ayuda. Y entonces es cuando él se ve en esa necesidad. Dios lo que quiere, amigo y hermano, es que cuando nos veamos nosotros en situaciones difíciles, adversas, tengamos la confianza en Él. Comencemos a confiar en el Dios que nos ha ofrecido garantías inmutables. Garantías, hermanos, grandes. Y no en los hombres, porque los hombres fallan. El hombre le va a fallar siempre, amigo o hermano. El hombre siempre va a fallar. Por esa razón el Señor nos dice en su palabra, no confíes en el hombre. Pero eso es lo que muchas veces nosotros como cristianos hacemos. Confiar en el fulano, el que tiene dinero, el que tiene posesiones. Ese me va a ayudar, él me va a sacar de estos problemas. Hoy en día estamos viviendo una situación difícil aquí con esta pandemia que se ha presentado. Estamos viviendo una situación de zozobra. Estamos viviendo un momento donde nos estamos haciendo la interrogante y muchos cristianos quizás hasta han perdido la fe y ya no quieren seguir siendo cristianos porque se están viendo quizás cercados por este tipo de angustias, de necesidades. Y lo que hacen, en vez de recurrir a buscar al Señor, lo que hacen muchos es alejarse de Él, o lo que hacen otros es buscar ayuda en los hombres. Pero la ayuda no va a venir de ninguna de esas partes. Va a venir, dice, de los montes, va a venir de arriba, va a venir del cielo, dice. Alzaré mis ojos a los montes, dice su palabra. Dice la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Fíjese, pone la garantía de a quién se le está confiando la vida. Dice que viene del que hizo los cielos y la tierra. No está hablando de ninguna fundación. No está hablando de ningún gobierno poderoso. No está hablando de que el que hizo tal vez alguna gran cosa grande, ¿verdad? Sino que dice que es del que hizo los cielos y la tierra. De ese, que hizo esos fundamentos, que creó todo eso, hermano. De allí viene el socorro y no de ningún ser humano. David eso lo tuvo bien claro. Y cuando él pensó en eso, recordó, y es cuando él comienza a hacer una lucha diferente, ya con esos ánimos de que Dios lo iba a respaldar. Y así es como David llegó y logró sentarse en la silla para la cual había sido llamado de ser rey en Israel, porque Saúl fracasó por soberbio, pero David, por confiar en Dios, lo llevó hasta allí. Y eso es lo que le digo. Cuando nosotros, hermano, vemos, por ejemplo, aquí en el libro en 1 Samuel se relata el momento también, hermano. Mire, estamos viviendo en tiempos donde todas las personas que necesitamos ayuda, ¿verdad? Todos. No voy a decir que yo estoy exento de eso. Todos necesitamos del Señor, todos. Yo necesito que Dios me ayude. Porque el hecho mismo que ahorita yo me desperté es salud la que yo le pido a Dios. Y mire, aquí estamos, con salud. Pero hay muchos que están padeciendo de hambre. Tal vez en mis circunstancias por el momento no sea de esa manera, pero hay muchos que están padeciendo necesidad. ¿Se recuerda el pasaje de ese 1 Samuel que mencionaba, donde Dios manda a Elías a que se refugie en un lugar, en una ciudad llamada Sarepta de Sidón? Y allí encuentra a la viuda que Dios le había dicho que iba a encontrar a una mujer viuda. Y él lo que le dice a la mujer, dame un vaso de agua. Y la mujer va de camino para su casita, recoge el vaso de agua y le dice todavía, ven acá. ¿Tienes algo de comer también para que me traigas? Y la mujer le responde, oye, solamente tenemos un poquito de harina y un poquito de aceite.
Y ahorita ando buscando unos palitos para ir a hacerme esas últimas cositas y morirme con mi hijo, porque era ella y su hijo. Y el profeta de Dios le dice, ok, está bien, ande a hacerlo, pero le dijo, primero hazme a mí. Y el Señor dice que nunca te va a faltar la harina ni el aceite, pero primero hazme a mí. Y la mujer lo quiso. ¿Qué lo quiso? Ella no dijo, no, este es vivo. Ella no dijo eso. Ella no se puso a decir ahí, este es vivo, este lo que quiere es dejarme a mí sin comer. Y a veces, como muchas veces, pero nosotros pensamos así. Ella lo que hizo fue obedecer. Y le fue a hacer la comida. Sabiendo que era lo último ya, fíjense, la última comidita. Pero ¿qué pasó? Después dice que la harina y el aceite nunca faltó por 3 años, que fue el tiempo que duró esa sequía ahí en Israel. Nunca le faltó. Pero ¿qué fue lo que hizo la mujer? ¿En quién confió la mujer? Confió en Dios. No confió en lo que la circunstancia que ella estaba viendo, confió en el Señor. Y esa es la confianza que el Señor nos llama a tener. También nos dice allá el pasaje del libro de Mateo, cuando nos habla el Señor, que dice, por nada estéis afanosos. Por nada, dice. Fíjense que cuando uno lee esas palabras hoy en estos momentos, a veces eso lo confronta a uno, porque pues se está viviendo difícil la cosa. Y dice uno, Dios dice aquí que por nada estemos afanosos, dice, que nosotros valemos más que cualquier cosa del campo, porque Él menciona a los lirios. Él dice que también nuestro cuerpo es más que nuestro vestuario. O sea, Dios resalta más el valor de la vida que cualquier otra cosa. Dice, por nada vayan a estar afanosos. No se están preguntando qué va a pasar mañana. Nosotros como hijos de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. No pensar qué va a ser mañana de nosotros. Las cosas se ven negras, pero Dios dice que los lirios del campo son, de esos dice, nacen, crecen y son tan hermosos, dice, que ni aún Salomón mismo se pudo vestir así. Sí, Salomón fue el hombre más rico. Fue un hombre mío. Olvídese. Siempre tenía oro por todas partes. Dice, ni aún Salomón con toda su gloria se pudo vestir así. Pero los lirios, que son tan bellos y en la tarde se queman, dice, porque como es hierba, y se mueren. Más valen ustedes, hombres, y nos llama y dice este periodo, hombres de poca fe. Porque, hermano, el camino del Señor es de fe. Aquí Dios nos ha llamado a caminar por fe. Dice su palabra, el justo por la fe vivirá. Y tener fe en estos tiempos. Dios, mire, la iglesia hoy está pasando un momento bien difícil. El mensaje de Dios hoy con esta que se ha dado, esta pandemia, es ese. Dios quiere que la iglesia tenga confianza y fe en Él. Porque sucedía que ya no estábamos teniendo esa confianza en Dios, ni fe en Dios. Confiábamos en nuestros trabajos, confiábamos en nuestros bienes, confiábamos en que estábamos cómodos, tranquilos, pero ahora Dios nos dice que tenemos que tener fe. Y tenemos que aprender a caminar con lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Como lo hizo David. David recordó lo que Dios le había hecho cuando era joven. Y él confió en Él y siguió. Por eso decía él, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Mi socorro no viene de un presidente, no viene de un familiar, no viene de una persona adinerada, no viene de ninguno que aquí le quiera ofrecer algo, porque lo va a decepcionar. Su socorro tiene que ser el Señor, el Dios Todopoderoso. El que le ha dicho a usted, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo, yo siempre caminaré a tu lado. A Él es que nosotros ahora debemos de tener toda nuestra confianza, echar nuestras ansiedades, todo lo que nosotros seamos o tengamos. Esa es, hermano, la palabra que Dios ahora nos ha querido hablar, pero que muchos todavía no lo estamos entendiendo. Este apagón no ha sido en vano. Esto que se detuvo no ha sido en vano. Dios nos está hablando. Dios nos dice, confiemos en Él. Confiemos en su misericordia. Y no nos escudemos en ninguna cosa material, sino que en Él, hermano, en Él, amigo. Quizás vamos a aguantar hambre, no se sabe. Pero usted tiene que estar seguro que Dios va a mandar a alguien. Fíjese que a Elías, el Señor lo mandó a una cueva. Y le dijo, yo voy a mandar a los cuervos para que te den de comer. Póngase a pensar, hermano, esas palabras. Que mandar Dios a animales para que le dieran de comer. Ahí llegaban los animales, le dejaban caer la comida. A Elías. Ese es el Dios que tenemos. Gloria al Señor, porque ese es el Dios que nos sostiene.
Ese es el que dice, yo no he doblado mi brazo, su brazo siempre está extendido, su mano poderosa. Allí donde nosotros tenemos, hermanos, que andar y caminar con seguridad en el Señor. Y usted, amigo, lo mismo. Dios le hace la invitación. Siempre el Señor le ha hecho esa invitación para que usted empiece a conocer a Dios vivo y verdadero. En Él va a hallar paz, en Él va a hallar seguridad, y va a encontrar todo lo que no ha encontrado. Cristo, amigo, vino para morir por cada uno de nosotros, por todos nuestros pecados. Vino a morir por los suyos, vino a morir por los míos. Denle la oportunidad al Señor también usted, y comience a andar en esta vida de victoria y de bendición. Porque mire, hermano, aquí nosotros, nuestra victoria no es de nosotros. O sea, nosotros no somos los que hacemos las cosas. Es Dios el que hace las cosas en nosotros. Esa es la victoria. Él ya murió, pagó por mí y me ha regalado la salvación de mi alma. Pero yo no he hecho nada para ganármelo. Es Él el que lo hizo. Por eso Dios dice que no pongamos nuestra mirada en las obras que hagamos. Nunca. Que por obras usted se va a salvar. No es así. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que hoy nosotros tenemos vida eterna, la promesa de la vida eterna. Quiera Dios, amigo, que usted tome conciencia de estas palabras y que pueda también un día venir a los pies de Cristo y ya dejar de vivir así como preocupado, afligido, ¿qué será mañana? No, en seguridad, caminar con Dios, hacer viva la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestro andar, todos los días, aunque eso nos cueste la vida o nos cueste muchas cosas. Pero Dios dice en su palabra que Él nos deja avergonzados los que confían en Él. Gloria a Dios. Hermanos, estas son las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón decirles. Y espero en Él que usted la reciba. Y si hay alguien allí que quiere recibir a Jesucristo, este es el momento de que usted puede hacerlo. Puede arrodillarse ahí donde está y puede entregarle su vida al que le dice que no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Podemos hacer una oración en este momento. Padre, gracias te doy en esta hora porque tu palabra ha sido enseñada, Señor. Gracias te doy por aquel amigo, por aquel hermano, Señor, que ha decidido de aquí en adelante empezar a confiar solamente en tu poder, Señor, y ninguna otra cosa más que solamente en ti. Bendice a aquel que ahorita, Señor, está recibiéndote también en su corazón. Limpia, Señor, sus pecados, perdona sus pecados, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida y que de aquí en adelante, Señor, Él pueda vivir para agradarte, Señor, y para servirte en todo lo que tú desees de nosotros. Padre, gracias te damos en este momento y te agradecemos también el que nos has dado la oportunidad de poder llevar tu palabra siempre. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga y los espero siempre el próximo sábado o domingo, pues son los días que yo estoy transmitiendo. También pueden buscarme en Facebook, en Instagram, como Pan de Vida. Ahí estamos nosotros tratando de llevar siempre el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan un feliz fin de semana.